Bendiga, buenas noches. Vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las misiones y qué bendición hacerlo el último domingo del año. Y les invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Si podemos honrar el nombre de Dios poniéndonos de pie para leer su palabra, ya que no es cualquier palabra la que vamos a leer, sino su palabra. Y dice así la palabra del Señor. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Enséñanos, por favor, y que podamos aprender más de ti, Señor. Esta palabra que has dado, podamos ponerla en práctica y podamos también transmitirla a otros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice a los presentes, a las familias que cada uno representamos, aquellos que probablemente nos escuchen a través de la radio y todos aquellos, Señor, que sigan esta transmisión o posteriormente vean este video, Señor, tu palabra pueda allí llenar sus vidas, consolar sus corazones y edificar sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Para este año que viene, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios acá en nuestro país tiene por lema misiones hasta lo último de la tierra. Ese será el lema para el año 2026, hasta lo último de la tierra, el año de las misiones globales. Ahora bien, ¿por qué el evangelio recibe persecución? Usted se ha preguntado por qué de todas las religiones del mundo, porque son muchas, por qué de todas el evangelio es el que recibe persecución. ¿Por qué? Bueno, dice que el evangelio es el que desafía los sistemas de poder y creencias arraigados en las tinieblas y es la única verdad que salva y transforma las vidas. ¿Está usted de acuerdo conmigo con lo que dice acá? El evangelio es el único que puede transformar las vidas de las personas. Nadie más, ninguna institución, ni organización, ni profesión, ni nadie puede cambiar el corazón de alguien. Nadie puede salvar a nadie. Solamente Jesús es el que salva y es el único el cual Dios le ha dado la autoridad y el poder para hacerlo. La persecución es el acoso o la oposición que enfrentan las personas por seguir a Jesús. En el Sermón del Monte que el Señor predicó allá en Mateo 5, Jesús dice algo en cuanto a la persecución. Yo quiero leer la parte esta donde el Señor habla, Mateo capítulo 5, Jesús habla de esta persecución en los versículos del 10 al 12 y dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
cuando Jesús habla acerca de la persecución, que seréis perseguidos, está hablando de una persecución con hostilidad. O sea, algo que va a causar daño, que va a causar dolor y que probablemente pueda hasta quitarle la vida a alguien. Por eso él dice, bienaventurados sois por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La de él. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de predicar el evangelio del Señor? ¿Por qué? Primeramente porque el Señor Jesucristo lo predicó. Pero antes de él, que viniera a predicarlo, hubo un hombre que preparó el camino. Usted sabe que estoy hablando de Juan el Bautista. Este hombre preparó el camino y dice, quiero leer, habla en los evangelios de él, pero quiero tomar el evangelio de Lucas porque hay algo bien importante y más adelante quiero hablar acerca de lo que es el evangelio y de lo que algunos consideran que es el evangelio, pero no lo es, y aún así se atreven a proclamarlo como el evangelio. Pero dice San Lucas capítulo 3, versículos 2 al 6. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. El Señor Jesucristo predicó un evangelio de arrepentimiento. Él habló acerca que el reino de Dios se había acercado, por lo cual debíamos todos proceder al arrepentimiento, todos, porque Romanos 3:23 lo dice claramente, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nosotros necesitábamos un evangelio, ya que no podíamos salvarnos a sí mismos y tampoco podemos salvar a nadie. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra. Algo que hacen los misioneros es hablar en el nombre del Señor Jesucristo, ya que es Él quien los ha comisionado para esa gran labor. En el versículo que tengo atrás de mí, Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Palabras que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, que esa sería la gran comisión, predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dice que Él predicaba, y cuando Él iba a las aldeas, dice que enseñaba, predicaba y sanaba toda dolencia. Y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas que el evangelio hace es confrontar nuestra naturaleza pecaminosa. El evangelio nos dice claramente cómo estamos. La palabra de Dios es clara, específica y verídica en cuanto a la naturaleza pecaminosa de todos nosotros. Nadie puede decir soy bueno, porque bueno solo es Dios. Y el Señor Jesucristo lo recalcó y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios, dijo Él. Nosotros podemos hacer acciones buenas, pero el que limpia nuestro corazón es la palabra, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos limpiarnos. Nosotros no podemos a nosotros mismos irnos cambiando, pero la palabra de Dios sí, porque esta tiene poder para transformar aún el más rebelde, el más incrédulo y el que no quiere nada con Dios.
Jesús predicó este evangelio y predicó un evangelio de arrepentimiento. La iglesia, por lo cual, también debe de continuar ejercitando, pregonando, proclamando este evangelio de arrepentimiento. El mundo debe de conocer que un hombre murió por él, por ella, por nosotros, y no debía nada. Él pagó el precio. El mundo quiere que nosotros estemos aplaudiendo sus obras, pero ninguna obra puede ser aplaudida más que la que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si es cierto que hay hombres y mujeres con grandes talentos, dones y pueden hacer tantas cosas, pero jamás nadie va a poder salvarse de las llamas del infierno por sí mismo. Nadie podrá hacerlo, pero la sangre de Cristo, que tiene poder, es así nos ha rescatado, es así nos ha librado, es así nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Juan el Bautista predicaba el evangelio de arrepentimiento. Los sacerdotes y los líderes religiosos de la época le preguntaban: ¿y tú? ¿Con qué derecho, con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres tú? Para que nosotros podamos decirles a aquellos que nos han enviado quién eres. Juan el Bautista le dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta que ustedes dicen. Yo solo soy alguien a quien Dios le dijo: ve y predica, prepara el camino del Señor, anuncia las buenas nuevas y haz este procedimiento del bautismo en agua para arrepentimiento de pecado. Eso es lo que Juan el Bautista anunció. El apóstol Pedro también predicó acerca de este evangelio. Ya hemos hablado acerca de los dos discursos poderosos que este hombre dio cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y dice que los hombres estaban compungidos y le preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Mire, no está omitiendo la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo también habló acerca de el arrepentimiento y el perdón de pecados. Yo quiero llevarlo ahí al libro de Hechos, porque fíjese que pasaba algo. Pablo había sido llamado por el Señor para anunciar este santo evangelio, pero los judíos no querían recibir esta palabra. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 47, dice así la palabra del Señor: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ellos no quisieron recibir la palabra bendita del Señor. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llevó la palabra a los gentiles. Y gracias a la obediencia de él, ahora nosotros hemos recibido la palabra de Dios a través de la vida de los misioneros, la vida de aquellos hombres y mujeres que pagaron un alto precio para que ahora nosotros seamos salvos y seamos llamados hijos de Dios. Isaías 42:6, como leíamos al inicio: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Una profecía mesiánica, la cual el Señor estaba hablando del Señor Jesucristo.
Y fue así. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás, luego él, que fue lleno del Espíritu Santo, predicaba el Evangelio, y ahí tenemos esa maravillosa palabra que él anuncia: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ahí lo tenemos, como el Señor anuncia que el Espíritu Santo es quien está respaldando lo que Él vino a hacer acá a la tierra, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Surge una pregunta: ¿por qué debemos de predicar entonces el Evangelio, hermanos? Primeramente, porque es un mandato divino. Dios nos está mandando a predicar el Evangelio que ha costado la sangre de Cristo. Segundo, porque el Evangelio da a conocer a un Dios de amor, de justicia, de misericordia. Y solo a través del Señor Jesucristo puede cumplirse ese pacto. Solo a través de su persona nosotros somos transformados. El pecado es quitado y nuestra vida es restaurada al diseño original que Dios le dio al ser humano. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? Porque solo en el Evangelio nosotros podemos profesar la verdadera fe. Solo en el Evangelio nosotros podemos profesar la verdadera fe. Pero ¿por qué entonces sufrimos o sufren los hermanos persecución? Bueno, porque la persecución quiere silenciar el testimonio público del Señor Jesucristo que ha dado a nosotros. El Señor vino a esta tierra en semejanza humana. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, como lo dice la carta, la epístola de Filipenses. Dice que no se aferró, siendo igual a Dios, no se aferró como cosa a lo cual él pudiera quedarse allí, sino que se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo. Fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y fue una muerte de cruz. Y ahí podemos leer en el capítulo 2 de Filipenses la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué la persecución a los cristianos es tan tremenda? Porque surge como consecuencia de la identidad que tenemos. El Evangelio nos dice claramente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos evolución de ningún animal. No somos teoría de un Big Bang, que allá en el universo, las galaxias, las estrellas o lo que haya sido, explotó. No somos producto de ninguno de esos hechos o evidencias que las personas han adoptado. La palabra de Dios es clara en Génesis: a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y ahí estábamos cada uno de nosotros, en el corazón de Dios. Hace miles de años atrás, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Ya estábamos en la mente de Dios concebidos. Y por eso el Evangelio tiene ese poder para darnos una identidad. San Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que no tienen a Cristo son creación de Dios, pero a los que hemos recibido a Cristo Jesús, nos dio el derecho
de ser llamados sus hijos. Y Él puede llamarse nuestro Padre, y un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que tiene cuidado y disciplina a los que ama. La persecución ocurre tanto en la clandestinidad como a simple vista. Hay lugares, y usted puede ver en las redes sociales, iglesias o templos quemados con los hermanos adentro allí. ¿Por qué? Porque no negaron su fe. Entonces la persecución puede ser clandestina sin que nadie se dé cuenta, como también a simple vista. Y hay países que lo ven tan normal y creen que están haciendo un favor y un servicio a Dios. Pero ¿cómo va a creer usted que en el corazón, en el pensamiento de Dios esté erradicar al ser humano, cuando Él ha enviado a su único Hijo para que la humanidad sea salva por Él? ¿Cuáles son los tipos de persecución? Primero, la opresión, la violencia que puede ser verbal, física y hasta sexual. Un informe de la organización Puertas Abiertas, que apoya a los creyentes perseguidos en más de 60 países, distribuyendo Biblias, recursos y creando conciencia de lo que es el verdadero cristianismo, nos da este informe, y eso usted lo puede buscar ahí en las redes sociales, un estudio de campo de la lista mundial de persecución. Voy a mencionar los 10 países más extremos en cuanto a la persecución y violencia y agresión hasta el grado de muerte. En primer lugar tenemos Corea del Norte, que es un país de Asia, Somalia en África, Yemen en África, Libia también en África, Sudán en África, Eritrea en África, Nigeria en África, Pakistán en Asia, Irán en África y Afganistán en Asia. Estos son los 10 países en esa lista de 50 países de persecución. Pero yo fui viendo la lista detenidamente. Hay países que hasta no puedo pronunciar cómo se dice, pero me llamaba la atención 2 países. Y uno de ellos que en el puesto número 30, ¿sabe qué país está? Honduras. Honduras, nuestros vecinos. Y en el puesto 31 está México. O sea que la persecución no la veamos que solamente está del otro lado del mundo. La persecución también está acercándose y cada vez va a ser más y más intensa. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. Y 1 de cada 16 cristianos en América Latina, o sea, de este lado de nuestro país, de nuestro continente, dice que 1 de cada 16 es perseguido. Imagínense, países, por ejemplo, 4.476 cristianos son asesinados. 7.679 iglesias cristianas son atacadas. 4.744 de cristianos son arrestados y muchos de ellos reciben todo tipo de maltrato. Y estas estadísticas son de este año, 2025. Yo no le estoy hablando de años atrás, le estoy hablando de este año, porque esta organización hace ese trabajo de campo, porque ellos aportan apoyo a los hermanos cristianos que están en diferentes partes del mundo, distribuyendo Biblias, orando, llevando ofrendas, llevando víveres, llevando ropa, calzado, lo que ellos puedan necesitar. ¿Por qué es importante entonces predicar el evangelio que la Biblia nos señala? Porque hoy en día se está predicando un evangelio que no es el que predicó el Señor Jesucristo, no es el que anunciaron los apóstoles, no es el que nosotros hemos creído. Yo le voy a mencionar algunos evangelios. Por ejemplo, está el evangelio adaptado. Dice que su mensaje se centra en la adaptación de la cultura, dejando a un lado o
omitiendo el sacrificio del Señor Jesucristo. Quiere decir que la palabra de Dios se rinde a la cultura de ese país, cuando la palabra de Dios no debe de regirse a ninguna cultura, no debe sujetarse a ningún hombre, sistema u organización. Es el ser humano el que debe rendirse a la palabra de Dios, porque solamente esta palabra transforma las vidas. Es esta palabra la que nos guía a la verdad, y es esta palabra la que tiene propósito de vida eterna para nosotros. ¿Cómo va a creer que el Dios soberano todopoderoso va a rendirse al pensamiento limitado y pecaminoso de un ser humano? Por eso este evangelio es antibíblico. No podemos nosotros adaptar la palabra de Dios a nuestra creencia, a nuestra conveniencia. Nosotros debemos de adaptarnos y sujetarnos a lo que la ley de Dios manda, porque Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, y Él es el que sabe cómo está nuestro estado espiritual. Nosotros podemos decir, yo estoy bien, pero puede ser que no lo estemos. Libro de Proverbios dice que hay caminos que para el hombre son buenos, pero son caminos ¿de qué? De muerte, de muerte. El evangelio social, este evangelio enfatiza la aplicación de principios que enseñó el Señor, pero se sujetan a problemas sociales, omitiendo los temas centrales de salvación, perdón de pecado, santidad y la eternidad. O sea que el evangelio social es un evangelio de fachada, de apariencia. No es el verdadero. No es el que me está diciendo, necesitas arrepentirte, debes de cambiar esa manera de pensar, debes de obedecer lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces también es un evangelio antibíblico, porque Jesús no vino a encajar a una sociedad. Jesús vino a cumplir el mandato que el Padre le dio. Vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Cuando los fariseos y todas esas personas lo señalaban y le decían, bueno, ¿y tú por qué comes con esa gente? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú, y tú, y tú, y tú? Y el Señor siempre le respondía con sabiduría celestial, no sabiduría humana, no filosofía, no razonamiento, sino sabiduría que viene del cielo. Por eso no podían ellos resistir al Señor, porque sabían que Él era el enviado de parte de Dios. Otro evangelio que es muy famoso es el evangelio de la prosperidad. Promueve la idea de que la fe y el dar económicamente trae beneficios materiales y buena salud. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. No os afanéis porque comeréis, porque beberéis o porque vestiréis. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. El Señor lo dijo claramente. Dice que echemos toda ansiedad delante de Él, en primera carta de Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces encontramos en la palabra de Dios que Dios tiene cuidado. Si Él alimenta a las aves, si Él le cambia el vestuario a las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que tenemos un alma que nos identifica con Él? Somos la corona de la creación. Hay seres que están por sobre nosotros en jerarquía y en poder, pero solo el ser humano recibe la compasión y el amor y el consuelo de Dios. Solo el ser humano recibe el perdón. Los ángeles no saben qué es el perdón. Si no, pregunte qué dice la Biblia acerca de aquellos que se rebelaron contra Dios. Dios los excluyó y los condenó. No hubo perdón para ellos, pero diferente al ser humano, porque el ser humano, Dios sí le ha dado el perdón y el perdón de pecados. Entonces este evangelio de la prosperidad está lejos del verdadero evangelio, porque nadie puede comprar el favor de Dios.
Nadie puede manipular el poder del Espíritu Santo. Si Dios lo va a hacer, gloria al Señor. Si Dios lo quiere hacer de una manera, lo va a hacer de la manera que Él quiera hacerlo. Pero nosotros no podemos decirle al Espíritu Santo, haz esto, haz aquello. Este ha dado más, este no, porque este da poquito. No, uno no puede hacer eso. Nadie puede comprar el favor de Dios. Dios otorga como Él quiere y a quien Él quiere. Por eso dice su palabra, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y nosotros debemos de pedir la misericordia de Dios. Nosotros debemos de pedir al Señor que a través de aquella prueba, aquella situación difícil, aquella enfermedad, Él se pueda glorificar en nosotros. Él pueda hacer algo que la ciencia, la medicina y los hombres no pueden hacer. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, viene el poder milagroso del Espíritu Santo. Porque no estamos buscando la gloria nuestra, estamos buscando la gloria de Él. Y que los demás crean que Él es el que lo hace y no nosotros cuando nosotros querramos hacerlo. Por eso este evangelio está malo, el evangelio de la prosperidad. Y algunos lo anuncian como si fuera el verdadero, pero no lo es. Y tenemos el evangelio basado en las experiencias. Este se centra en las experiencias personales, emocionales, tomando como base la motivación e intentando alcanzar la conexión espiritual con Dios, pero a través de la superficialidad. Es un evangelio también erróneo, porque Jesús y Dios quieren nuestro corazón. Quieren un verdadero arrepentimiento. Quieren que nosotros verdaderamente vengamos y reconozcamos que a quien le hemos fallado es a Dios. Al primero a quien nosotros le fallamos es a Dios. Y el primero que debe de saber cómo está nuestro corazón es Él. Porque quien nos va a ayudar es Él. Por eso este evangelio también es cerrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no toca emociones. Nos toca emociones porque las emociones son pasajeras. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste, de repente estoy enojada y de repente otra vez estoy feliz. Así son las emociones, volubles. Y Dios no quiere que nosotros seamos cambiantes. ¿Qué dice la palabra? El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que como Dios me hizo un bien, sí lo voy a seguir. No, como Dios no me respondió, entonces le doy la espalda. No, con Dios no se puede hacer eso. Por eso este evangelio de experiencia no puede ser predicado, no debería de ser predicado. Los hombres no deberían de seguir ese evangelio, porque el Señor no solamente quiere tocar las emociones. El Señor quiere que nosotros, a pesar de las emociones, tengamos dominio propio y podamos siempre darle gracias al Señor, cual sea la respuesta de Él. Hay veces que las respuestas de Dios no son agradables, pero la buena voluntad de Él dice que nosotros debemos de ser agradecidos en todo tiempo, porque todo lo que obra para los hijos de Dios tiene un propósito. En el momento no lo vamos a entender, pero alguien va a ver nuestra vida y sabrá que Dios es el que nos fortalece, que Dios es el que nos consuela, que Dios es nuestro refugio a quien podemos acudir, que cuando no tenemos, el Dios de los cielos es el que nos provee. Y por eso es bien importante que nosotros estemos fomentados en el verdadero evangelio. Y el último evangelio que quiero hablarles, que también es errado, y este quizás es peligroso, es el evangelio basado en el sincretismo. Es la fusión de dos o más tradiciones y creencias religiosas para formar un nuevo sistema, o la incorporación de elementos de una fe a otra, creando prácticas y cultos. Le voy a dar algunos ejemplos de estas fusiones de evangelio y sincretismo. Por ejemplo, en América Latina tenemos la santería.
¿Y qué es la santería, hermana? Prácticas ocultistas frente a ídolos. Los ídolos que tiene la Iglesia Católica. Ese es la santería. Que le están pidiendo a ese ídolo, pero están haciendo prácticas ocultistas. ¿Y cuáles son esas prácticas ocultistas? Es una conexión directa con Satanás. Y no se puede servir a dos señores. No se puede. La Biblia es clara. Otro ejemplo de sincretismo tenemos el vudú haitiano. Dice que es una combinación de catolicismo con espíritus o prácticas de religión africano. También ahí está la santería, la hechicería. Y tenemos Ubanda Candomblé, Brasil. Dice que combina el catolicismo con religiones también africanas. En Asia tenemos la religión tradicional en China, el budismo mahayana, taoísmo y confucianismo. También el Zapán, que es el islam ismaelita con hinduismo. Tenemos en la India Meivasi, que es una religión monoteísta que busca unificar enseñanzas del hinduismo, budismo, islam, judaísmo y cristianismo. No se puede hacer una mezcla. Otros sincretismos, el gnosticismo, el movimiento de la nueva era y prácticas filosóficas. No se puede mezclar. Lo espiritual es espiritual y viene de Dios. Lo terrenal es terrenal y si no está alineado a lo del cielo, entonces su cobertura es satánica y no se puede. No se puede estar en la luz y no se puede estar en las tinieblas al mismo tiempo, porque la luz ahuyenta las tinieblas. Y no hablo de una luz superficial, la luz del evangelio. Por eso al inicio les leía ahí en Isaías que nos ha puesto el Señor como luz para las naciones. En el evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el escritor dice: la luz vino a este mundo. ¿Quién era esa luz? Jesús, el Señor Jesucristo. Esa luz que alumbra a todos los seres humanos. Esa luz ya vino, esa luz está, porque Dios la ha dado a la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo y Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y no estoy hablando de la denominación, estoy hablando lo que la Biblia dice que usted y yo somos, la luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos aferremos al evangelio que se predicó primeramente al Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos y todos aquellos que profesaron esta fe. La que se nos enseñó a nosotros, la que le enseñó a su papá, su mamá, su abuelo, su tío, su hermano, quien le haya traído a los pies del Señor. Ese evangelio es el que se necesita y el que hay que seguir proclamando, un evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados y de búsqueda continua del Señor. No que ya lo recibí y ya me olvidé de él. No, esto es una comunión continua, es progresiva, hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia. Quiero leerle lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Un evangelio respaldado por la palabra de Dios, porque ya estaba desde antes que Cristo Jesús nacería de la simiente de la mujer, y eso está en Génesis.
Un evangelio respaldado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué por persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y un Evangelio dado a cada uno de nosotros por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio respaldado, fundamentado, evidenciado en las Escrituras, respaldado por el poder del Espíritu Santo y dado por gracia a nosotros. Razones suficientes para predicar su palabra. Yo le animo en el nombre del Señor que en nuestros tiempos de oración podamos orar por los misioneros. Oremos por ellos, hermanos, porque ellos están sufriendo. Hay una tremenda persecución en los diferentes países y muchos de ellos ya no están entre nosotros, ya están en la presencia del Señor, pero otros están allí. Yo le voy a decir algo: si usted y yo no vamos, oremos por ellos. Si usted y yo no vamos a ir, oremos por ellos. Amén. Oremos por ellos. Oremos y pidámosle al Señor que les dé la fortaleza, la gracia, la sabiduría y los libre de todo mal, de todo peligro. Pero si está en la voluntad del Señor que pasen todas esas cosas, pidamos para que su fe no les falte y puedan allí en ese momento decir: Cristo es el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Pedimos por estos hombres y mujeres, familias misioneras que están en los diferentes campos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu los respalde y los llene de esa gracia. Ayúdalos en todo, Señor. Puedan ellos ser respaldados en toda actividad, en todo proyecto, Señor. Quizás nosotros no nos cuesta creer que estén padeciendo, pero sí lo hacen, Señor. El enemigo anda como león rugiente. Hay un gozo que no puedo